La paz de Cristo. Continuamos con este tema, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Parte 3. Entonces nos quedamos nosotros en creer. Y debemos tener claro que una cosa es creer en Dios de manera religiosa y otra cosa es creerle a Dios en el sentido pleno. Veamos lo que comprende este término. Debemos creer en Dios como dice la Escritura. San Juan capítulo 7, el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Hay que creer en Dios como dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No como dice o como lo presentó la religión, a un Dios verdugo, a un Dios malo, a un Dios que si no le obedecían tenían que ser muertos, decapitados. Hablo como la religión tradicional en un tiempo atrás, así lo presentó a Dios, con un oficio llamado el Santo Oficio o la Santa Inquisición, donde el que no creía, como decía la religión tradicional, tenía que morir, tenía que ser despojado inclusive hasta de países, de sus propios países, porque ellos gobernaron. Por ejemplo, los reyes católicos, allí la religión tradicional y que no es algo oculto, ya todos lo sabemos lo que pasó. Inclusive muchos hombres de la ciencia se rebelaron contra el Dios que presentó la religión tradicional. Por eso estos hombres hoy se los conoce como ateos, porque ellos se rebelaron contra ese Dios que presentaba la religión tradicional, un Dios verdugo, un Dios malo, un Dios que si no se sujetaba a ellos, los mataba. Es totalmente contrario al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que le dice al hombre libre de albedrío. El ser humano tiene la inteligencia, la capacidad de creer, pero Dios no lo obliga al ser humano a creer en Él, sino que Él espontáneamente le obedezca. Y si usted le obedece a Dios, entonces irá para el cielo. Pero si no le obedece y quiere vivir en su carne, quiere vivir en todos sus deseos, entonces irá para el infierno, se irá para otro lugar que no es para el cielo. Pero Dios no obliga al ser humano a creer. Pero si usted cree en Él, entonces usted tendrá vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y hay que creer en Él como dice la Escritura. Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que ama al hombre. Por eso la Biblia dice que de tal manera, aleluya, Jesucristo vino al mundo para morir por los pecadores. Pero es necesario que usted y yo nos acerquemos a Cristo para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Primeramente, oír su palabra, entenderla y creerla como dice la Escritura. Creer también en sus obras. Creer en lo que el Señor Jesucristo hizo. En San Juan capítulo 20, el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hay que creer en la obra que Jesucristo hizo. Y la obra que el ser humano debe de creer es la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. El pecado más grande de la humanidad
El pecado más grande del ser humano no es que sea borracho, no es que sea idólatra, no es que sea arrogante, no es que sea borracho y todos los pecados que están en Gálatas, no. El pecado más grande del ser humano es que rechace el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él, porque ser borracho Dios lo puede cambiar, ser drogadito Dios lo puede cambiar. Dios ha cambiado a gente, a borrachos, a drogaditos, a malos. Dios ha cambiado inclusive deportistas, filósofos. Dios ha cambiado a un poco de personas que en esos tiempos tenían esa vida así. Pero si usted rechaza a Cristo, está rechazando al Salvador y rechazando el único sacrificio que nos puede libertar y nos puede perdonar los pecados. Entonces por eso hay que creer en Dios, lo que Él hizo, aleluya, como está en la Santa Escritura. También nosotros debemos creer a lo que Él prometió. San Juan capítulo 14, el 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. En el cielo hay muchas moradas y el cielo es grande, cabemos todos, pero allí, para ir al cielo, hay que recibir a Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, es el Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie ha subido hasta el día de hoy al cielo. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni San Pedro, ni todos los discípulos. Ellos no están en el cielo, ellos están en un lugar reservado allí, esperando la promesa que Cristo vendrá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después resucitarán también los judíos piadosos, los hebreos piadosos que murieron en su tiempo para gobernar con Cristo en el milenio. Eso será después, pero hasta el día de hoy nadie subió al cielo sino Jesucristo, el que descendió del cielo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces debemos oír, entender, creer. Y el cuarto paso que usted y yo debemos de dar para ser salvo es obedecer el Evangelio, obedecer la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allá en 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 22, nos habla la Biblia de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraterno no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amén. Mire, por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Vea, allí está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén, gloria a Dios. Mire que todos los que se van a perder allí y serán para condenación fue porque no creyeron y recibieron el amor a la verdad. No recibieron a Cristo. El Señor Jesucristo dijo: creed en el Evangelio.
En Marcos 1, el Marcos capítulo 1, versículo 15, nos habla la Biblia que Dios es un mandato, creer en el Evangelio, creer en el mensaje de la verdad, creer en Jesucristo. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hay que creer en Él, gloria a Dios, para ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso rechazar a Cristo es el pecado más grave que el ser humano puede cometer. Y si no lo recibe, entonces dirá, no lo digo yo, así lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor vino al mundo para salvar a los pecadores, pero dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que a Dios, y esta es la condenación. Oiga bien, ¿cuál es la condenación? Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque la luz vino al mundo, pero el hombre prefirió vivir en oscuridad, el hombre prefirió vivir en pecado, el hombre prefirió vivir en todos los deseos carnales y rechazó a Jesucristo y al único sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces eso los condena a ellos mismos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, por cuanto no obedecieron el amor a la verdad. Si mira usted la gravedad. Por eso usted no entenderá y yo no entenderé la grandeza del Evangelio si primero no entendemos la gravedad del pecado y la veracidad de la ley y la grandeza del Evangelio. El Evangelio es la solución para el pecado, la muerte y la condenación. Por eso se llama las buenas noticias. Alabado el nombre de Cristo, bendito sea su nombre. Si rechazamos a Cristo, rechazamos al único Salvador. Entonces, en conclusión, cuando el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le presentó inmediatamente a Cristo como el Salvador de su vida. El texto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero dijo, el carcelero oyó, creyó, entendió y obedeció el llamado que Dios le hizo. Su corazón se dispuso a recibir a Cristo. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te quiere salvar. Hoy Dios te extiende la mano, pero usted debe de creer. Usted debe de entender, usted debe de obedecer y usted debe vivir para Dios. No solamente creer en Dios. En el mundo hasta el diablo cree en Dios. El diablo cree en Dios. Pero ¿cuál es la otra cara? Hablándole así en la moneda. El diablo cree en Dios, pero el diablo no obedece a Dios. Él cree que en el cielo hay un solo Dios porque Él estuvo allá, pero Él no obedece a Dios. Pero usted y yo tenemos la facultad, la inteligencia, la voluntad de seguirle a Dios y ser salvo. En la casa de Dios hay mucha morada y allí está esperando Dios a un pueblo. ¿Usted quiere ser parte de ese pueblo? Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, te recordamos que Cristo te ama. La paz de Cristo y la gracia de Dios descienda sobre tu vida. Amén.